Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Un privilegio para mí poder dirigirme hacia cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir su palabra, ¿verdad? Así que muy buenas noches, Dios les bendiga, bendiciones para todos los que nos ven o que nos oyen a través de esta plataforma digital. Así que bienvenidos hermanos a estos programas de enseñanza que estamos dando 3 veces por semana, 4 veces por semana, mientras dura lo que es esta pandemia, pues seguiremos transmitiendo desde nuestra casa, ¿verdad? Pero luego retornaremos a las iglesias y ahí estaremos ya llevando el mensaje. Así que vamos a empezar, hermanos, muy contentos de una vez más poder transmitir la palabra. Gracias por el apoyo de todos los que siempre nos miran, hermanos, los que siempre están pendientes de las enseñanzas, los que siempre, pues gracias a Dios, están ahí, hermanos, a la expectativa, ¿verdad? Hoy traemos una palabra, hermanos, poderosa de parte de Dios para cada uno de ustedes. Y antes, hermanos, de poder leer la palabra de Dios, abrir las Sagradas Escrituras, vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder dirigirnos, Señor, hacia cada uno de mis hermanos a través de estas plataformas digitales. Espíritu Santo, en esta hora, que tú vengas obrando, Señor, para que tú, Señor amado, vengas abriendo, Señor, ese corazón y tu palabra, Señor, no llega en corazones y llega a lugares rotos, Señor, sino que dé fruto al 60, al 80, al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Tú sabes que yo no sé nada, pero tú lo sabes todo, Señor, de una manera especial. Tú sabes que mis labios ahora hablarán, pero eres tú quien los vas a dirigir, Señor, esta palabra que hoy será predicada. Siempre te pedimos por todos nuestros hermanos, amigos que nos ven en otros países, Señor, guárdalos, cuídalos en el nombre de Cristo Jesús. Traigo, hermanos, una palabra. El tema, hermanos, de esta enseñanza le he titulado La última palabra la tiene Dios, o nunca pierda la esperanza en Dios. Vamos a ir a un salmo, capítulo, hermanos, 137. Vamos a leer un salmo, capítulo 137. Y dice, hermano, la palabra del Señor de la siguiente manera. La leemos como está escrita, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y a los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. A los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrastrarla hasta los simientes. Hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Para que nosotros entendamos este salmo, necesitamos, hermanos, poder explicar un poco la historia. De lo contrario, será casi imposible poder, hermanos, descifrar de qué estamos hablando o qué estamos hablando. En primer lugar, el Salmo 137 es anónimo. No sabemos quién lo pudo haber escrito. Hay un, hermanos, posible candidato a quien pudo haber escrito este salmo, aunque hubiese mucho, pero hay alguien, hermanos, al que se le puede acreditar, y algunos creen que quien escribe este salmo es, hermanos, el profeta Daniel. Ahora bien, no tenemos con seguridad realmente quién lo escribió, pero vamos a ir a la historia para que entendamos, hermanos, de qué estamos hablando y por qué he escogido este tema y lo he, hermanos, encajado dentro de esta historia. Ahora, este salmo tiene, hermano, su historia o su contexto en los, hermanos, en los versículos
en Esdras, hermanos, capítulo 3, verso 12. Y también tiene, hermano, mucho antes de Esdras, hermanos, tiene, por ejemplo, hermanos, en Segunda de Crónicas 36, 19. Tiene, hermanos, muchísimos textos que amparen esto. ¿Por qué? Porque cuando inicia el Salmo dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos. Ahora, ¿quiénes son los que estaban hablando? Son, hermanos, absolutamente el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Dicen que ellos se sentaban, hermanos, junto a los ríos en Babilonia. ¿Cuáles ríos? Bueno, estos ríos eran el Tigris y el Éufrates, hermano, que rodeaban todo, hermanos, el palacio y la ciudad central prácticamente de Babilonia. Ahora, esto en un tiempo cronológico está apuntando, hermano, en el cautiverio del pueblo, hermano, de Judá. El rey, hermano, los reyes, los últimos reyes de Judá, prácticamente casi vieron una pequeña secuela de esto. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, empezaron a ver cómo empezó, hermanos, el imperio babilónico de la mano de Nabucodonosor a sitiar, hermanos, y muchas veces se intentaron, hasta que llegó el momento en el que Dios, hermano, decidió que Jerusalén y todos los judíos fueran llevados cautivos hacia Babilonia. Pero ¿por qué Dios permite eso? Dios lo permite porque el pueblo de Israel había sido muy rebelde. Y de la única manera en que el pueblo de Judá, hermanos, Israel, pudieran entender lo que era, hermanos, obedecer a Dios y volver su corazón a Dios, era solamente cuando Dios permitía que los enemigos de Israel, hermano, los llevaran, los esclavizaran. Así que esto que estamos leyendo apunta, hermanos, cuando ya el pueblo judío estaba en manos de los babilónicos. Y estando en manos de los babilónicos, este salmo, hermanos, ahí es lógico que tiene, hermanos, su fuente, su origen. Y dice, hermanos, que ellos se sentaban y dice que lloraban acordándose de Sión. ¿Quién era Sión? Sión era la ciudad de Jerusalén, era la ciudad de David. Esa era Sión, a lo que ellos, dentro de Sión, ahí tenían, hermanos, el templo que Salomón había, hermanos, hecho. Ese es el primer templo, pero que ya había sido destruido, hermano, por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora bien, ¿por qué ellos lloran? ¿Por qué se lamentan? ¿Por qué sienten, hermanos, una melancolía? Este salmo pudiéramos decir que es una melancolía total. Bueno, en primer lugar, ellos lloran porque ya no tienen ciudad. Ellos lloran porque ya no tienen templo. Ellos lloran porque ya no tienen reinado, no tienen rey, no tienen nada. Ahora simplemente son, hermanos, cautivos, son esclavos dentro de un imperio. ¿Por qué decidí, hermanos, traer esta historia a un contexto espiritual? Porque ellos, hermanos, ahí es donde estaban valorando lo que antes tenían. Sin embargo, hermanos, muchos de ellos habían sido desobedientes y hermanos, se habían rebelado en contra de Dios. Pero ahora estaban, hermanos, anhelando y extrañando. No dudo que dentro de ellos también había gente obediente, gente buena. Ahora, ellos lloraban acordándose. Ellos miraban, hermano, cuando de lejos, hermanos, al norte, en Jerusalén, ellos miraban, hermanos, aquella desolación que había, hermano, en ese momento. Dice, hermanos, que ellos se sentaban sobre los sauces en medio de ella, colgaban nuestras arpas. Israel, hermano, se dio a conocer porque era una nación, hermano, que siempre mantuvo muchísimos instrumentos. De hecho, hermano, usted puede en muchos versículos, hermano, que Israel tenía, hermano, en el templo habían de hecho grupos, hermano, que cantaban el coro del pueblo del templo de Jerusalén, hermano, los músicos, los arpistas y todos los instrumentos, hermano, que menciona dentro de los salmos. Entonces, todos ellos, hermanos, prácticamente la mayoría casi eran músicos y cantaban, adoraban, hermanos, y hasta danzaban. Pero ahora dice que ellos han colgado el arpa. ¿Por qué razón lo han colgado? Porque ya no hay fiesta que celebrar. Porque ya no hay donde hacer, hermanos, para ellos ya no hay donde hacer lo que es una fiesta, una adoración. No hay donde hacer absolutamente nada de eso.
Y los mismos que los habían llevado cautivo le estaban pidiendo que cantase. Y los mismos que los habían desolado les pedían alegría. Cuando les decían que cantaran, hermanos, cánticos de Sión. Pero ellos decían, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraño? Para ellos era casi imposible el poder tener, hermanos, una solvencia y una quizás concentración de adorar a Dios en un lugar que no les pertenecía. En un lugar donde, hermanos, no había templo. No había lugar donde adorar a Dios. No había absolutamente nada donde, hermanos, poder levantar un sacrificio, un holocausto, hermanos, y glorificar a Dios. Porque estaban dentro de una tierra extranjera, un imperio, hermano, que no adoraba a Dios. Entonces ellos no tenían, hermano, aquel anhelo ni el deseo, porque estaban, hermanos, destrozados, quizás completamente, hermanos, abandonados según ellos. Ahora, yo, hermanos, medito, y tal vez no tenga mucha semejanza, pero en una parte quizás sí. ¿Cuántos, hermanos, valoramos nuestros templos? Las iglesias, hermanos, en los lugares donde Dios nos ha permitido pastorear, predicar, adorar, hermanos, ayunar y muchas cosas y actividades que realiza una iglesia. Y realmente, hermanos, todos podemos quizás en algún momento hasta sentirnos tristes, melancólicos, porque ya, hermanos, tenemos ya un par de meses, 2 meses, quizás casi sobre 3 meses. Y no, hermanos, hemos podido regresar a nuestros templos. Pero hay algo, hermanos, que quiero comparar. Y es que el pueblo de Israel, este pueblo judío, hermano, estaba completamente, se sentía abandonado. Estaba, hermano, hasta cierto punto quizás turbado. Porque no, hermano, no había esperanza de volver. ¿Por qué no había esperanza? Bueno, usemos, hermanos, la lógica de la historia. Tienen un templo destruido, una ciudad desolada. Tienen, hermano, un rey o un reinado, perdón, que se destruyó. No hay rey, no hay nada. Entonces, ¿cómo puede, hermano, tener una esperanza de volver otra vez y decir, por lo menos, dentro de tanto tiempo, sabremos que volveremos porque nuestro templo está ahí y entonces nos dejará libres? Pero no hay nada. No hay absolutamente nada. No hay templo, no hay ciudad, no hay rey, no hay lugar de adoración, no hay lugar santísimo, no hay atros, no hay lugar, nada de eso. Entonces ellos por eso lloraban, porque ellos, hermanos, creían que no iban a volver nunca, hermanos, una vez más a hacer lo que eran antes. Entonces, pero a ellos se les había olvidado algo, y es que esta respuesta, hermano, y esta esperanza que ellos, hermanos, habían olvidado, estaba en Jeremías, hermano, capítulo 29, versículo 11, cuando Dios dice estas palabras: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Lo que está diciendo Dios en ese versículo es que Dios, al final de todo, Dios, hermanos, tenía una esperanza. Dios tenía, hermanos, una sorpresa para ellos. Había que pagar un precio de 70 años porque eran desobedientes. Pero Dios, sin embargo, hermanos, tenía algo, hermanos, que Él aguardaba y esperaba. Es decir, en los planes de Dios estaba en que ellos, hermanos, volverían vez más a adorar a Dios. En los planes de Dios estaba, hermano, que ellos volverían una vez más a levantar holocausto, hermanos, a usar esas arpas, a empezar a cantar, a empezar a tocar. Pero ellos no sabían porque se sentían abandonados. Entonces yo hice una comparación, hermanos, espiritual en un contexto. Y a veces, hermanos, nos pasa igualito a este pueblo. Quizás hemos perdido la esperanza, hermanos, que algo se reconstruya. Quizás hemos perdido la esperanza que algo, hermanos, vaya a acontecer una vez más. Porque ya perdimos, hermanos, totalmente la esperanza. Porque ya no se puede. Porque ya pasaron los años. Porque no veo nada claro. Pero debo de recordarle a usted que me está viendo de que la esperanza en Dios es la última que se pierde. Esa esperanza jamás debe de perder. Tú puedes perder la esperanza, hermanos, y la confianza en un hombre. Puedes perderla en el gobierno. Puedes perder tu esperanza en una persona que te ha ayudado. Puedes perder la esperanza en cualquier persona. Pero nunca puedes perder la esperanza en el Dios de los cielos. ¿Por qué razón? Porque te puedo cuantificar que la única razón por la que no se puede perder la esperanza es porque Dios es el único que puede hacer nuevas todas las cosas.
Es porque Dios es el único que puede reconstruir todo una vez más. A Él no le cuesta. Él es el Dios, hermano. No solamente es poderoso, sino que es sobre todo poderoso. Él es soberano. Él es el Dios de ayer. Oye lo que dice. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no dice el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. No, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quiere decir, no hay coma, porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Dios de antes, es el mismo Dios que tiene la oportunidad, hermano, de Él, para que nosotros podamos, hermano, reconstruir lo que se nos ha destrozado. Ahora, yo he escuchado mucha gente, hermanos, a través de las mismas redes sociales, hermanos, incluso hasta pastores, diciendo que nosotros lo que no estamos haciendo culto o lo que cerramos los templos, nos han criticado porque nosotros nos hemos dejado, digamos, amedrentar por las leyes del gobierno, que porque les hemos hecho caso al gobierno, que nosotros somos cobardes, que nos han encuevado como rata, entonces, y siempre se agarran de decir que no, que me es menester obedecer a los hombres, a Dios, perdón, antes que a los hombres, y empiezan, hermano, pero no se dan cuenta que todo lo que ha pasado ha sido planeado, hermanos, y puesto por Dios. Toda esta pandemia, es más, esta pandemia que ha pasado, hermano, ha quedado al descubierto y ha, hermanos, quitado las máscaras de los falsos profetas que decían que el 2020 venía lo mejor, que venía la prosperidad, que venía todo esto. Ahora más que nunca hemos dado cuenta de los falsos profetas que existen, hermano, que profetizaron cosas buenas cuando existe una pandemia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No somos cobardes porque hemos tenido que obedecer las leyes. A nivel mundial todos lo han hecho. Y tú no puedes ponerte, hermano, de una manera soberbia, revelártele al gobierno solo porque ellos dicen que no hay que hacer culto. Recuerde que todo es planeado por Dios. Ahora, yo entiendo una cosa, que nos hace falta ir a nuestros templos. Nos hace falta gozarnos. Pero yo, hermano, he entendido que todos estos meses que han pasado nos ha enseñado a que aunque perdamos nuestro templo y se cierren las puertas, pero Dios sigue siendo Dios. Él no deje de existir. Él está con nosotros. Si tú no lo sientes, problema tuyo, no lo has buscado, pero Dios está acá con nosotros. Él se mueve, en Él está la esperanza. Yo sé, hermano, si tengo la fe que Dios, hermano, va a reabrir pronto las iglesias, va a reabrir pronto, hermano, muchas cosas. Dios tiene la última palabra de todo. Por eso traje este mensaje, para decirte estas frases, hermanos, que yo mismo, que Dios, porque sé que son de importancia. Número 1, dice: no importa tan grande y devastadora que sea la situación, en Dios nunca se pierde la esperanza. No importa que tan grande y devastadora sea la situación, en Dios nunca se pierde la esperanza. Número 2, todos pueden perder el control, pero nunca Dios lo perderá de nosotros. Nosotros podemos perder el control, el hombre puede perder el control, los presidentes pueden perder el control, el gobierno puede perder el control, pero nunca lo perderá el Dios de los cielos, el Dios de nosotros. Número 3, aunque parezca que no hay solución, Dios puede hacer lo imposible posible. Aleluya. Recuerde, Dios puede hacer lo imposible posible. Ahora, humanamente yo le doy la razón a este pueblo. ¿Por qué razón? Bueno, le doy la razón porque si por lo menos existiera el templo, hubiera una esperanza de volver algún día. Pero ya no hay templo, no hay lugar donde adorar a Dios. Si existiera, hermanos, por lo menos un rey que lo gobernara ahí y estuviera, hermano, con la esperanza de volver una vez más a Sion o a la ciudad de David, pues entonces por lo menos, al menos la monarquía, hermano, no se hubiera terminado por completo. Si por lo menos existiera la ciudad, hubieran dejado algunos vigilantes ahí, pero no hay nada. No hay ciudad, desolada por completo. No hay templo, no hay rey, no hay nada. No hay sacerdotes ya aquí. Entonces, por ende, que no hay ni siquiera una mínima esperanza, según ellos. Pero Dios le dice en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé cómo llevo las cosas. Dios lo está diciendo. Yo sé de qué manera esto va a terminar. No debe de sorprenderme a mí. No me debe de alarmar. Yo estoy confiado en Dios. La Biblia dice: el caballo se alista para la batalla, pero de Jehová depende la victoria. ¿Qué quiere decir? Que Él es el único que sabe cómo van a terminar las cosas.
pero la esperanza no se ha perdido. Aunque los médicos, hermanos, prácticamente estén rindiendo ante una pandemia, Dios sigue teniendo el control y Él puede hacer nuevas todas las cosas en un momento. Solo basta a nosotros inyectar la fe, inyectar la esperanza. Nosotros somos la generación de la iglesia que debe de inyectar esperanza en un medio de un mundo que está perdiendo todo. Nosotros somos la generación, somos el pueblo encargado de predicar a través de estas transmisiones, hermano, y decirle a la gente que aún hay esperanza. Ellos decían, hermano, este pueblo decía: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extranjera? Es cierto, no pueden hacerlo porque no es lo mismo, no era igual, porque el lugar de adoración era Jerusalén, no era otro lugar, no existía. A diferencia de nosotros, las iglesias son tabernáculos que Dios nos ha dado para poder congregarnos, pero no significa que solo ahí se puede adorar. A Dios se le adora, hermanos, en el campo. A Dios se le adora en la ciudad. A Él se le puede adorar en cualquier parte, si es posible, debajo de un palo de mango. No interesa. Lo importante es que haya un corazón que ame a Dios y quiera adorar a Dios. Eso es lo importante. Pero ellos no podían adorar en otro lugar. Por eso habían perdido la esperanza. Pero Dios les tenía preparado. 70 años después, hermano, el imperio babilónico es destruido, hermanos, y sitiado por el imperio medo-persa. Y ahí hay reyes buenos que Dios utiliza: el rey Darío, el rey, hermano, Darío I, Darío II, hermanos, Artajerjes, el rey Asuero. Reyes que Dios ocupó para que, hermanos, el pueblo retornara una vez más, hermanos, a su ciudad. Ahí incluso, hermanos, se les permitió darles, hermanos, se les permitió darles los materiales para reconstruir el templo por segunda vez, aunque cuando ya estaba casi reconstruido. Algunos de los que habían sido, hermanos, llevados cautivos, que estaban jóvenes pero que ahora estaban ancianos, habían visto la majestuosidad y la gloria del primer templo, y ahora al ver al segundo lloraban porque no era lo mismo. Pero eso no era importante. ¿Sabe por qué? Porque el Dios de los cielos, en el libro de Ageo, capítulo 1 y capítulo 2, Dios le dice al pueblo de Israel, porque 16 años se había detenido la construcción de ese templo, porque, hermanos, habían levantado unas calumnias los samaritanos en contra de los judíos para que no reconstruyera. Entonces 16 años paralizaron hasta que Dios les dijo: vosotros decís, en Ageo capítulo 1 en adelante, vosotros decís que no es mi tiempo, que el tiempo no ha llegado. Pero yo les digo que sí es el tiempo. Vayan al monte, traigan madera, reedifiquen mi casa, porque yo voy a abrir los cielos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, hermanos, tenía todo preparado, que iban a volver. Ellos no miraban un templo, pero Dios sí lo miraba. Ellos no miraban que retornaban, pero Dios sí lo miraba. Ellos no miraban que tendrían reyes una vez más, pero Dios se lo miraba. Y recuerda esto: lo que tú no miras, Dios lo está viendo. Lo que tú no puedes ver con tus ojos carnales, Dios sí sabe que va a pasar. Por eso es la esperanza en Dios. Él no pierde ni una batalla. A Él, hermanos, no jamás, nunca ha perdido una batalla. Él, hermanos, botó los muros de Jericó. Él abrió el mar rojo. Él, hermanos, destruyó al dios Dagón, hermanos. Él hizo muchas cosas, hermanos míos. Él destruyó a los asirios, Él destruyó a los babilónicos. Él es el Dios, por eso le llamaban Jehová guerrero, el guerrero Jehová de los ejércitos, porque es un Dios que no pierde batalla. Ese es el Dios de nosotros, hermanos. Peores cosas pasaron los antepasados y Dios ahí estuvo para ayudarlos. ¿Por qué no nos va a ayudar a nosotros? Pero debemos de activar la esperanza. Hermanos, pensando y decir: ¿hasta cuándo? No sabemos también cuándo esto va a pasar y cuándo se terminará. Pero yo sí sé que Dios tiene una palabra. Dios tiene una esperanza. Y esto, hermano, un día tiene que terminarse. Y volveremos a nuestros templos y nos gozaremos. Pero será en el tiempo de Dios. Y déjalo que la gente refute, hermanos, en su ignorancia y en su inmadurez. El decir que el gobierno cerró la iglesia. El gobierno no quiso cerrar la iglesia, solamente ha protegido. Sin embargo, hermanos, para eso están los hogares, para hacer culto lo que se puede hacer. Para eso está la oración, para eso está el ayuno, para eso está la palabra, para sostenernos. Pero ellos, hermanos, habían perdido la esperanza. Pero Dios les sabía que un día ellos iban a retornar. Ahora, ¿cuántos de nosotros ahora valoramos, hermano, aquellas vigilias? Valoramos aquellos convivios. Valoramos esas campañas, hermanos, multitudinarias, donde adorábamos a Dios en los parques, en las canchas, en las calles, hermano, en los cerros, en todo lugar. Pero aunque eso ya no esté por hoy, pero volverá un día, porque esa es nuestra esperanza. Así que el Salmo 137, anónimamente, o sea, no sabemos
quién lo escribió, pero es anónimo, pero posiblemente lo escribió Daniel o alguien más. Es el salmo que, hermano, demuestra la falta de esperanza que ellos tenían, pero que al final Dios, hermanos, iba a restituir. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Acaso usted duda que Dios puede hacer las cosas nuevas otra vez? Dios en un momento, hermanos, puede hacer las cosas, y le voy a poner un ejemplo para que usted vea. Son varios ejemplos. Primero, Dios, hermanos, resucitó a la hija de un principal de una sinagoga llamado Jairo. Estaba muerta y el Señor Jesucristo la resucitó. Segundo, una mujer con flujo de sangre que no tenía más remedio, había gastado todo su dinero, hermanos, en brujos, en no sé en cuántas cosas más. El Señor le devolvió, hermanos, su vida y le dio salud, le hizo un milagro. Número 3, la mujer cananea recibió también un milagro porque tenía esperanza en Jesús. La viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo, que ya no había más quien nadie, hermanos, por ella, Jesucristo le devuelve a su hijo, aunque ya casi iba, hermanos, a enterrarlo, estaba muerto. ¿Qué Dios no puede hacer? Para Él no hay nada imposible. Solo creamos, inyectemos la esperanza. Mire, hermanos, no es tiempo de estar poniendo atención a otras cosas que no beneficien, que no sea Dios. Él es el único. Yo recibo mensajes, hermanos, llamadas, textos y de todo, de mucha gente que ahora reconoce que Dios es bueno, que ahora reconoce que sin Dios, hermano, no podemos hacer nada. Pero Él es la única esperanza y la única respuesta a nuestra vida. Podemos sentirnos como el pueblo de judío, sin esperanza, pero yo le aseguro por la palabra del Señor que sí tenemos esperanza y que pronto la veremos. No olviden, la última palabra la tiene el Señor. Que Dios les bendiga a todos y me despido con una oración. Padre, gracias. Bendice a cada uno de los que nos han visto a través de estas redes sociales. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a los amigos que nos miran también, nos oyen. Que esta palabra, Señor, llegue al corazón de ellos con el único propósito que dé fruto al 60, al 80, al 100 por uno, como tú quieras, Señor. Te pido por nuestros hermanos en Estados Unidos, las iglesias en Estados Unidos, en otros países, en muchos países, Centroamérica, Padre. Nuestros hermanos en Honduras, en Nicaragua, que tú les ayudes, que tú les guardes, Señor, y que solamente en ti está la solución para esto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Recuerde, puede perder la esperanza en el hombre, perder la esperanza en los científicos, en los médicos, pero nunca la pierda en el Dios de los cielos, en el que para Él nada es imposible. La última palabra la tiene Dios. Yo no sé cuál sea tu situación, pero yo te aseguro, por los milagros que he visto, que para Dios no existe nada que no pueda hacer. Y que lo que hoy llamamos tristeza, proceso, y llamemos quizás turbación por todo esto, solamente es parte de un proceso que Dios nos está dando. Sigamos adelante, armémonos de fuerza, continuemos dando esperanza. No es tiempo de pelear. Si tú ves a alguien que pelea, déjalo ahí que pelee. No vamos a pelear, vamos a inyectar esperanza y ayudar a todos. Dios es bueno. Aún aquellos que no tienen ni para comer, Dios está proveyendo, hermano. Yo estoy admirado con lo que Dios está tocando corazones para darle de comer a mucha gente que está sin dinero, sin nada, porque Dios jamás dejará a sus hijos y Dios tiene misericordia de todo. Así que la esperanza en Dios nunca se pierde. Para Dios, hermano, cualquier cosa la puede resolver. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches y que la paz del Señor reine con todos. Nos vemos hasta la próxima.